Hola amigos, ya estamos aquí, como siempre los de los misterios, una semana más, encantados de estar con vosotros, acompañándoos en vuestros quehaceres con esos misterios que tanto nos apasionan. Como cada jueves, soy vuestro amigo y compañero Abel Rangel y junto con Elisa Carbonell en la locución seremos los encargados, como cada jueves, de acompañaros en esta ocasión con un tema muy especial. Un tema que nos va a acercar a esos documentos oficiales, a esos archivos desclasificados, a esas vivencias de pilotos sobre el fenómeno OVNI y que ahora parece que cada día estamos más cerca de la revelación definitiva. Así que nada, quedaros con nosotros y enseguida os lo contamos. Hay historias que se cuentan en voz alta y otras que permanecen ocultas durante décadas, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Durante mucho tiempo, hablar de objetos voladores no identificados era adentrarse en un terreno incómodo, quizás hoy también lo sea. Un espacio donde la curiosidad chocaba con el escepticismo y donde demasiadas preguntas quedaban sin respuesta. Pero algo ha cambiado. Hoy, documentos que permanecieron clasificados durante años comienzan a ver la luz. Informes oficiales, registros militares, testimonios de pilotos, piezas de un puzzle que, poco a poco, empieza a tomar forma. Y lo que revelan no es tan fácil de ignorar. Porque ya no hablamos solo de relatos aislados o de experiencias personales. Hablamos de datos, de investigaciones reales, de decisiones tomadas en despachos donde el silencio era parte del protocolo. ¿Qué ocurrió realmente durante todos esos años? ¿Por qué se investigó el fenómeno y al mismo tiempo se mantuvo en la sombra? ¿Y qué es lo que aún no se ha contado? Esta noche, en Claves del Misterio, vamos a adentrarnos en esos archivos. Vamos a abrir documentos que durante décadas permanecieron cerrados y a recorrer algunos de los casos más impactantes registrados por organismos oficiales en distintos puntos del mundo. Porque tal vez la gran incógnita no sea lo que hay ahí fuera, sino lo que aquí, en la Tierra, se decidió ocultar. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Durante décadas, amigos, y es lo que vamos a hablar hoy, la palabra OVNI, este objeto volante no identificado, ha sido sinónimo de burla, también de incredulidad y de historias relegadas al terreno de la imaginación, o en el mejor de los casos, a testimonios muchas veces, imposibles de demostrar.
objetos captados con un teléfono móvil de mala calidad. Pero son demasiados los testimonios. Y si todo eso no fuese más que una cortina de humo, porque mientras el público miraba hacia otro lado, mientras los medios ridiculizaban a testigos y pilotos, en despachos y en bases militares, en archivos sellados, hay algo muy distinto que estaba ocurriendo. Había constancia, había documentos oficiales, había informes firmados por militares, había y hay registros de radar, incluso persecuciones aéreas hacia objetos aparecidos en el cielo. Y hoy sabemos y cada vez es más habitual encontrarlo, que organismos como el Pentágono y la CIA, e incluso el Ministerio de Defensa de España, porque aquí tenemos también casos bastante importantes, no solo conocen el fenómeno, sino que lo investigaron durante años en secreto. Y amigos, no hablamos de teorías, no hablamos de creencias, hablamos de archivos desclasificados, y es lo que nos va a traer al programa de hoy. Papeles que durante décadas permanecieron ocultos y que ahora revelan una verdad incómoda. El fenómeno ovni no fue ignorado, fue estudiado y analizado y posiblemente ocultado. Así que esta noche, en Claves del Misterio, vamos a abrir esos archivos, vamos a recorrer casos concretos, vamos a explorar incidentes documentados y testigos y testimonios que no pueden descartarse fácilmente. Y descubriremos que quizás la mayor incógnita no está en el cielo, sino en la información que nunca quisieron que conociéramos. Y es que, amigos, todo comienza en la década de 1950, en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos vivía con la mirada puesta en el cielo por la Guerra Fría que tenía con la Unión Soviética, y no solo por el miedo a este ataque nuclear, sino por algo mucho más desconcertante. Había objetos no identificados que estaban siendo observados con una frecuencia creciente. Pilotos militares, controladores aéreos, radares, todos empezaban a registrar el mismo fenómeno. Y entonces el gobierno tomó una decisión, crear un programa oficial para investigar este proyecto. Este proyecto se llamó el Proyecto Libro Azul y no era un grupo de aficionados, era la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y durante años en este proyecto se analizaron más de 12.000 casos, informes detallados, entrevistas, datos técnicos. Todo quedaba registrado y aunque muchos casos fueron explicados, es verdad que aproximadamente el 80 al 90% se corresponden y se han podido explicar como fenómenos meteorológicos, hay un 10%, quizás un 20%, que se han quedado sin resolver. Casos que simplemente no encajaban. Pero hubo algo que lo cambió todo. Y ese algo que lo cambió todo sucedió en el verano de 1952, en Washington, D.C. Esa noche del 19 de julio, los radares del Aeropuerto Nacional de Washington detectaron varios objetos no identificados sobrevolando el espacio aéreo restringido de la ciudad. Y amigos, no eran errores. Los operadores comprobaron los equipos, confirmaron señales y lo que veían no tenía sentido. Objetos que aparecían y desaparecían, que cambiaban de dirección bruscamente, que se movían a velocidades imposibles para cualquier aeronave conocida. Y minutos después, otra estación de radar confirmó exactamente lo mismo. Dos sistemas independientes viendo y detectando lo imposible. En ese momento, cazas interceptores del ejército despegaron para investigar, pero cuando se acercaban los objetos simplemente desaparecían. En cuanto se retiraban, volvían a aparecer
Describían los pilotos que era como si estuviesen jugando con ellos. Durante días, la situación en el espacio aéreo de Washington se repitió. Todo el espacio aéreo estaba bajo vigilancia y bajo observación. Los pilotos descubrieron luces, movimientos erráticos y aceleraciones que desafiaban toda la lógica. La prensa empezó a hacerse eco y la tensión crecía. Y entonces ocurrió algo que marcaría la historia del fenómeno OVNI. El gobierno convocó una de las mayores ruedas de prensa desde la Segunda Guerra Mundial. Intentaron explicarlo, como os he dicho, como la mayoría de los fenómenos, como fenómenos atmosféricos, inversiones térmicas, errores de interpretación en los equipos. Pero incluso dentro del proyecto Libro Azul no todos estaban convencidos porque los datos estaban ahí. Y muchos no se podían explicar. Radares, testigos, pilotos, declaraciones de estos pilotos. Una pregunta que nadie podía responder. ¿Qué estaba sobrevolando Washington? Y es que aquel caso no solamente puso en jaque a la defensa aérea estadounidense, también dejó claro algo inquietante. El fenómeno OVNI no era una anécdota aislada, era algo real, recurrente y profundamente desconcertante. Y si el caso de Washington no dejaba dudas, lo que ocurrió unos años después la redujo al mínimo. Porque en esta ocasión no se refería a luces lejanas ni a observaciones confusas. Hablamos de un avión militar equipado con algunos de los sistemas electrónicos más avanzados de su tiempo, y esto ocurrió en el año 1957, unos años después. Un bombardero de reconocimiento electrónico, RB-47, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se encuentra en misión sobre el sur del país. A bordo, una tripulación entrenada, especializada en guerra electrónica y acostumbrada a detectar señales. Cualquier anomalía en el espectro, ese era su trabajo. Y no eran testigos improvisados, eran profesionales y en pleno vuelo, uno de los operadores del avión detectó algo ciertamente extraño. Detectó una señal, no era una frecuencia conocida, no correspondía a ningún sistema terrestre, pero está ahí, clara, definida y lo más inquietante, en movimiento. El objeto, o lo que fuera aquello, no emitía señal, simplemente se desplazaba y lo hacía de forma inteligente. Movimientos erráticos, cambios de dirección, y la tripulación comenzó a seguirlo. Ajustaron los instrumentos, analizaron la frecuencia, intentaron triangular la posición del objeto, y en ese momento el fenómeno dio un paso más allá. Porque ya no es solamente una lectura en pantalla, se convirtió en algo visual. Los pilotos de este avión observaron una luz intensa en el cielo nocturno, un objeto que parece acompañar al avión, manteniendo la distancia como si supiera exactamente dónde están. Y durante más de una hora, amigos, aquel algo interactúa con el RB-47, cambia de posición, se aleja, se acerca, desaparece del radar y vuelve a aparecer. Y es que, amigos, lo más desconcertante de esto es que cada vez que el sistema electrónico del avión intentó fijar su señal, el objeto reaccionaba, como si detectara que estaba siendo observado, como si respondiera a ese seguimiento. Y no es un avistamiento fugaz, es una confusión, es un contacto prolongado y registrado. Y lo más importante, imposible de explicar con la tecnología conocida en aquel momento. Cuando el informe de estos pilotos y de estos tripulantes del avión llegó a manos del proyecto Libro Azul, el caso fue clasificado como no identificado. Pero dentro de la propia investigación, muchos lo consideraron uno de los incidentes más sólidos jamás registrados. Porque no había suposiciones, había datos. Estaban los instrumentos del avión, incluso los pilotos habían visto el objeto. Y entonces surgió una pregunta inquietante: si aquello no era un avión, si no era un fenómeno natural,
¿Qué tecnología era capaz en 1957 de detectar un sistema militar y reaccionar en tiempo real? El caso, amigos, del RB-47 marcó un antes y un después, porque ya no se trataba solamente de ver algo extraño en el cielo. Se trataba de algo que parecía vernos a nosotros, que parecía reaccionar con los pilotos. Así que a finales del siglo XX, el gobierno británico comenzó a liberar parte de sus archivos relacionados con avistamientos de objetos no identificados. Documentos oficiales, informes internos y comunicaciones militares, miles de páginas que durante años habían permanecido bajo el control del Ministerio de Defensa. Pues bien, amigos, como pasa muchas veces, lejos de aclararlo todo, estos documentos confirmaban algo esencial. El fenómeno era real y había sido seguido de forma sistemática por los militares. Así que, amigos, aquí queda estos archivos desclasificados y cómo al sacarlos a la luz, el gobierno británico reconoció, en cierto modo, que había cosas en el cielo que no tenían ninguna explicación. Pero vayamos al contenido de estos archivos. Y es que uno de los casos más relevantes contenidos en estos archivos tuvo lugar en diciembre de 1980 en una zona muy concreta, en el este de Inglaterra, en el bosque de Rendlesham. En las inmediaciones se encontraban dos bases militares utilizadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eran instalaciones, sensibles, podéis imaginar, con actividad estratégica en plena Guerra Fría. Y la noche del 26 de diciembre, varios militares observaron luces descendiendo en el bosque. En un primer momento se pensó en un posible accidente aéreo, por lo que los militares, mandaron una patrulla al bosque a investigar. Y al adentrarse en la zona, los soldados describieron una luz intensa entre los árboles, y no era un incendio, era un aparato siniestrado, o lo que ellos pensaban que podía ser un aparato siniestrado. Según los testimonios recogidos en los informes, se trata de un objeto de forma definida, con iluminación propia, que parecía estar posado, o incluso muy cerca del suelo, sin llegar a tocar el suelo. Los militares, según relatan en el informe, se aproximaron y entonces el objeto comenzó a desplazarse entre los árboles. Sin ruido, sin rastro visible de propulsión. Durante las noches siguientes, el fenómeno volvió a repetirse. Podéis imaginaros el caos y el pánico en esos militares. Se realizaron mediciones de radiación en el terreno que, según los documentos, mostraron valores superiores a lo normal en algunos puntos concretos. Uno de los testigos principales, el teniente coronel, que redactó un memorando oficial días después, dejó constancia escrita de lo ocurrido. Ese documento, desclasificado años más tarde, es hoy una de las piezas más importantes del caso. Era un informe militar, el incidente fue investigado y archivado, y finalmente clasificado como no explicado. Otra vez. Lo relevante aquí no es solamente el suceso, es el tema de que estos militares estaban temiendo porque fuese invadido el espacio aéreo de sus bases, y estas cosas se las toman muy en serio. Así que un expediente que décadas después sigue sin explicación concluyente. Otro más. Así que este caso, el caso Rendlesham, se convirtió en uno de los ejemplos más sólidos dentro de los archivos británicos y refuerza la idea que se repite una y otra vez al analizar estos documentos desclasificados. El fenómeno ovni no distingue fronteras, ni tampoco parece preocuparse de ser observado.
Pero amigos, en España también cuenta con sus propios archivos desclasificados. Aquí también se han desclasificado archivos y durante años distintos incidentes fueron recogidos, analizados y archivados por el Ejército del Aire español en informes que no estaban destinados al conocimiento público. No se trataba de relatos aislados, eran expedientes oficiales. Y hoy os traemos uno de los más conocidos y mejor documentados, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979. Y os sonará la fecha, los que sigáis estos temas, porque es el llamado incidente de Manises. Esa noche, por poneros en contexto, un avión comercial que cubría la ruta entre Salzburgo y Las Palmas, operado por la compañía TAE, sobrevolaba el espacio aéreo español con toda normalidad. A bordo decenas de pasajeros y en un momento del vuelo, la tripulación detectó unas luces en el exterior. Se asomaron por las ventanillas, vieron esas luces y no era una observación, digamos que pasajera. Las luces mantuvieron su posición, cambiaban la intensidad lumínica. Y según el testimonio del piloto, parecen acercarse peligrosamente al avión. Así que amigos, la situación comienza a ser tensa y a generar preocupación, tanto en los pasajeros como en los pilotos. Y el comandante decide comunicarlo al control aéreo. Y es que lo que en un primer momento podría parecer un fenómeno lejano, comenzó a interpretarse como una posible amenaza. Y diréis ¿por qué? Pues porque las luces no se alejaban, acompañaban al avión, iban a la misma velocidad, se mantenían al lado. Y entre la incertidumbre y siguiendo los protocolos, de seguridad que rigen toda esta navegación aérea, el piloto tomó la decisión poco habitual, por otra parte, de solicitar un aterrizaje de emergencia. Así que desde el centro de control, el avión fue desviado al aeropuerto de Manises, en Valencia. Pero el incidente no terminó ahí. El piloto puso rumbo a Valencia y tras el aterrizaje la situación fue considerada lo suficientemente seria como para activar una respuesta militar. Así que desde la base aérea de Los Llanos despega un caza para intentar interceptar aquello que había provocado la maniobra peligrosa del avión comercial. El piloto militar logró localizar las luces, las tenía marcadas, pero lo que describe en su informe resulta difícil de encajar. Según el testimonio de este piloto de caza, los objetos realizaban maniobras que no se correspondían con ningún tipo de aeronave convencional. Cambios bruscos de velocidad, variaciones de altura, ausencia de señales claras en los sistemas habituales. Por todo aquello, el piloto del caza intentó aproximarse sin éxito porque parecía que cuando se intentaba acercar, el fenómeno se alejaba. El seguimiento se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente se perdió el contacto. Dejó de verlo y el caza tuvo que volver a la base para repostar combustible. Y este expediente y también el testimonio del piloto, que habréis visto también en otros medios de comunicación, fue recogido, fue analizado y finalmente archivado. Años más tarde, cuando estos documentos comenzaron a desclasificarse, el caso de Manises se convirtió en uno de los más sólidos dentro del ámbito español. Y no por el número de testigos, sino por una combinación de factores: el avión comercial, la intervención militar. El piloto, de hecho, sigue vivo y sigue contando lo que vio. Ahora que ya están desclasificados los informes, tiene más libertad para hablar. Y ciertamente, amigos, no tiene ninguna explicación lo que vio. Así que junto a este caso, tenemos otros expedientes, también ocurridos en suelo español,
Uno ocurrido en Canarias, muy curioso, en 1976, cuando múltiples testigos y descripciones de un fenómeno luminoso de grandes dimensiones refuerzan una idea clara. España no fue ajena a este fenómeno y, al igual que en otros países, las autoridades lo ignoraron o por lo menos no dieron pábulo a todo aquello. Y es que durante años los casos OVNI parecían formar parte del pasado, expedientes de la Guerra Fría, documentos antiguos, informes en papel. Pero en los últimos años algo ha cambiado. El propio Pentágono ha reconocido oficialmente la existencia de incidentes aéreos no identificados, acompañados de material visual grabado por los sistemas militares modernos. Y no hablamos de testimonios, amigos, hablamos de vídeos, imágenes captadas por pilotos de la Marina estadounidense, utilizando sensores infrarrojos y sistemas de seguimiento avanzados. Aquí nos lleva a uno de los casos más conocidos. Es el llamado el caso Tic Tac, ocurrido en 2004, frente a la costa de California. Y es que en este año 2004, frente a la costa de California, se estaban realizando unas maniobras militares cuando varios pilotos detectaron un objeto que no aparecía en los radares convencionales al principio, pero que posteriormente fue localizado y seguido. El objeto, según los informes, tenía forma alargada, sin alas visibles, sin sistemas de propulsión identificables. Recordar que hablamos del año 2004, cuando ya los sistemas de localización y sobre todo pues del ejército estadounidense son ya muy avanzados y pueden localizar prácticamente cualquier objeto que se mueva en el cielo. Lo más relevante de este objeto es que realizaba maniobras que no encajaban con la tecnología aeronáutica conocida. Realizaba descensos rapidísimos desde gran altitud, bajando miles de metros en segundos, cambios bruscos de dirección en ángulos de 90 grados y aceleraciones que, según los pilotos, no eran compatibles con las capacidades humanas ni mecánicas, ni siquiera de los aviones actuales. Uno de los testigos principales fue el piloto David Fravor, quien describió el objeto como algo que se movía de forma controlada, respondiendo a su presencia. Él decía que no era un fenómeno estático. Recordemos que este era uno de los pilotos que lo vio. No solamente que lo detectó con sus radares, sino que vio el objeto. Él decía que el fenómeno interactuaba con ellos, interactuaba con el avión, interactuaba con los pilotos. Otros vídeos, también conocidos como Gimbal o Go Fast, muestran objetos de características similares grabados por los sistemas de los cazas, con desplazamientos a gran velocidad, ausencia de firma térmica convencional y comportamientos que no han podido ser explicados de forma concluyente. Así que estos materiales fueron inicialmente filtrados y posteriormente el Pentágono confirmó su autenticidad. De hecho, hemos tenido declaraciones en el Congreso de los Estados Unidos hace un par de años de varios pilotos de caza que, bajo juramento en el Congreso y exponiéndose a penas de prisión si mentían, han relatado cómo siguieron con sus cazas, cómo persiguieron estos objetos en el cielo y cómo realizaban maniobras completamente imposibles. Aportaron los vídeos infrarrojos grabados desde las cámaras de los aviones. Pues todo esto sigue sin poderse explicar. Y es que, amigos, cuando se analizan los archivos desclasificados sobre el fenómeno OVNI, poco a poco vamos sabiendo más. Con los años
se van conociendo. Hay que tener en cuenta que estos archivos se desclasifican 30, 40, 50 años después. Por eso los que tenemos ahora acceso son bastante antiguos, quitando, pues hombre, las excepciones que hay pues con los casos, como os he contado, de los pilotos que comparecieron en el Congreso aportando estos vídeos. Pero no se trata solamente de lo que se investigó, sino que también cómo se decidió gestionar esa información. Y en este punto, en la gestión de la información, el papel clave es de la CIA. Y es que a comienzos de los años 50, el aumento de avistamientos en Estados Unidos empezó a generar preocupación en distintos niveles del gobierno, no tanto por el origen de los objetos, sino por el impacto que estos informes podían tener en la población. No se entendía y eran bastante extraños. La población estaba muy preocupada por un ataque soviético. Y en 1953 se organizó un comité de expertos conocido como el Panel Robertson. Su objetivo no era únicamente estudiar el fenómeno, también evaluar sus implicaciones. Y tras varios días de análisis, el panel llegó a una conclusión que marcaría el enfoque del fenómeno ovni décadas siguientes. Los ovnis, independientemente de su naturaleza, podían suponer un problema si generaban saturación en los sistemas de defensa y alarma social entre la población. La recomendación de la CIA fue clara, fue reducir el interés público en el tema. Fue evitar que estos incidentes fueran percibidos como una amenaza real, y para ello se plantearon distintas estrategias. Aquí es donde llegamos al terreno de la desacreditación. Desacreditaron los informes menos sólidos, fomentaron explicaciones convencionales, y en general se trataba de rebajar la importancia del fenómeno en la opinión pública. Este punto es especialmente significativo, amigos, porque no implica necesariamente que se conociera el origen de los objetos. Simplemente implicaba que no se quería preocupar a la población. Pero indica una voluntad clara de controlar el relato, de gestionar la percepción del mismo. Y a lo largo de los años, distintos documentos han confirmado esta línea de actuación, de cómo se ha actuado desde los estamentos gubernamentales con el fenómeno ovni. También revelan algo más sutil, y es una gestión deliberada, además del silencio. Y abre una pregunta, quizás la más compleja de todas. Amigos, si durante décadas se intentó reducir el interés público, ¿cuánto de lo que hoy sabemos es solamente una parte muy pequeña de la historia? Pero sí, estos documentos establecen algo que ya no puede ignorarse. El fenómeno existe, es real. Últimamente, además, para los que seguís estos temas, ha habido unas declaraciones del expresidente Barack Obama en las que dice que el fenómeno es real, que él nunca ha visto los ovnis, que lo primero que hizo al llegar a la Casa Blanca fue preguntar dónde guardaban los platillos. Evidentemente no tuvo respuesta, le ha dicho que no ha visto absolutamente nada, pero que no duda de que el fenómeno es real y que no saben lo que es. Ese fenómeno ha sido detectado, ha sido analizado y durante mucho tiempo ha sido tratado con discreción. Pero hoy parte de esa información ha salido a la luz y, hacerme caso, creo que cada vez estamos más cerca de la revelación final. Y es que, amigos, tal vez lo que conocemos hoy, lo que nos cuentan hoy, que estoy convencido de que no es ni el 10% de la verdad, posiblemente, y más que posiblemente, sea solamente una parte, sea una pieza incompleta de un fenómeno que lleva décadas acompañándonos. Y quizás, y ya es una opinión personal, no lleve décadas, sino que posiblemente este fenómeno sea más antiguo que el propio ser
humano. Quizás han estado siempre aquí y quizás estemos a punto de poder entender el fenómeno. A día de hoy hay que decir que sigue sin una explicación definitiva, pero estoy convencido de que poco a poco todo irá saliendo a la verdad. Preparados porque vienen años bastante confusos en este tema y años en los que se va a revelar la verdad poco a poco y en los que vamos a ir teniendo una explicación cada vez más definitiva. Estaremos atentos y sobre todo mirar al cielo, porque cada vez hoy en día se mira menos al cielo y estamos menos atentos a esas señales que nos vamos encontrando. Así que no os olvidéis, amigos, mirar hacia arriba y preguntaros qué son esas luces que se mueven sin dirección concreta. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power plays, no earthly prize. The kingdom Christ has come to bring. Y hasta aquí hemos llegado con estos archivos desclasificados, estos incidentes OVNI. Y amigos y amigas, en vosotros queda estar atentos al cielo. Una semana más, esta vez con este repaso por algunos de los fenómenos más importantes. Espero que haya más y esperemos que dentro de poco podamos seguir contándonoslo aquí en Claves del Misterio. Nos vamos no sin antes recordaros las vías de contacto del programa. Ya sabéis que nos podéis escribir sin ningún compromiso para contarnos vuestras experiencias o cualquier tema que queráis que tratemos en el programa. Nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico del programa infoclavesdelmisterio@gmail.com. Ahí estaremos encantados de atenderos, infoclavesdelmisterio@gmail.com. Y si queréis escuchar todos los programas, todos los capítulos, los tenéis en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music. Así que os esperamos vuestros comentarios en cualquiera de estas plataformas y no olvidéis suscribiros porque son totalmente gratuitas y así lo serán siempre. Recordad, queridos amigos, como os digo siempre, sed muy felices. To plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no
bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but his shall rise in truth and trust.